Muy buenos días, y cada uno a lo que hay que hacer, nos dice Joan Manuel Serrat en esta canción infantil, para una paloma morena, algo así se llama la canción, es hermosa, me encanta y siempre me pone de buen humor para empezar este programa, La Brújula. Bienvenidos a La Brújula, hoy martes 15 de octubre de 2019, son las 12 horas 4 minutos, la temperatura aquí por lo menos en la zona del Palomar donde está la radio, 13 grados centígrados, y no se vayan a creer que va a subir mucho, probablemente se mantenga en este nivel y después a la nochecita empiece a bajar. Día feo para disfrutar en casa, o en el trabajo, o en fin, protegidos. Bueno, hay que disfrutar, siempre digo, pero hay días mejores y días peores. Bueno, buenos días, Héctor Didío, nuestro operador en el día de hoy, que es el que hace posible que esto salga técnicamente impecable, y es el que nos ayuda también para que el programa fluya de la mejor manera y pueda llegar a los oyentes con la mejor calidad. Buenos días también a nuestro compañero habitual de la mesa, Daniel de Abrantes, que seguramente vamos a estar hablando con él hoy a la tardecita, digamos a las 13:30, y nos va a hablar desde Europa, porque el tipo no está acá, no nos está acompañando, está allí viajando por Europa, paseando, vaya a saber, va a ver al nieto, va a ver a la hija, va a ver, en fin, al yerno, pero va a estar allí de paseo. Buenos días, Daniel Pérez, nuestro colaborador inestimable, que hace posible que además podamos contar con toda la postproducción del programa, con la segmentación de los reportajes, y es el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna. ¿Qué les parece? Ha hecho una combinación entre el nombre del programa, La Brújula, y el nombre de la radio, La Luna. De manera tal que, si usted quiere recuperar alguno de los tantísimos reportajes que hemos hecho aquí, va a La Brújula en la Luna y allí lo encuentra. Buenos días a Mónica Colunga, a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que este programa salga allí en Corrientes y también en parte del Chaco, a través de Radio Fénix, 92.1 MHz, y también a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, con nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Hoy vamos a tener un programa, creo yo que muy interesante, Vamos a estar hablando en primer lugar con Modesto Guerrero. Modesto es un hombre, un periodista, un hombre con mucha cultura, mucha formación, autor de muchos libros, algunos referenciados a Chávez. Chávez, el hombre que desafió a la historia, es uno de sus libros. Otro es ¿Quién inventó a Hugo Chávez? Otro es El chavismo ya sin Chávez. La idea es conversar con él porque permanentemente en la República Argentina se instala el tema Venezuela. Es decir, como si no tuviéramos pocos problemas los argentinos, si no tuviéramos problemas económicos, sociales, ambientales, culturales, de toda naturaleza, políticos, institucionales, con la justicia, en fin, tenemos, pero permanentemente. ¿Y quién instaló el domingo de nuevo el tema Venezuela? El presidente de la Nación. De manera que él ha hecho una calificación sin necesidad de demostración. Es como decir, yo digo que hoy es un hermoso día y que el sol está a pleno y no tengo necesidad de demostrarlo. Lógicamente, si usted está del otro lado del planeta y no tiene noción de que la temperatura es baja y que el día está nublado, puede creer que efectivamente el día es espléndido y que hay pleno sol. Sin embargo, alguien me puede decir, mándame una foto a ver cómo es ese día, y ahí empiezo a teclear. Aquí se hacen afirmaciones. Entonces el presidente ha dicho que aquello es una dictadura y que en cambio él ha reconocido como presidente de Venezuela, no sabemos por qué motivo, a Guaidó, que no lo eligió nadie, que no vaya a saber por qué motivo, para la democracia para Mauricio Macri es esa. Algo hemos adelantado ayer, pero hoy lo vamos a hablar con alguien que realmente nos puede decir muchísimo más, que es Modesto Guerrero. Así que ahí vamos a tener. Después vamos a hablar
unos minutos con Lucas Gui, que está cerrando la campaña aquí en Morón, como candidato a intendente. Bueno, le vamos a hacer algunas preguntas acerca de cómo está viviendo estos últimos días. Lógicamente que la campaña se cerrará el último viernes, que es el viernes de la semana que viene, a las 8 de la mañana, pero ya más o menos las cartas están echadas y querríamos, saber cómo está viviendo estos momentos y qué perspectiva tiene para el 27 de octubre. Finalmente también vamos a estar hablando como les decía, con nuestro amigo Daniel de Abrantes, como ayer hemos hablado con Rodrigo Gómez, que nos ha hecho una descripción interesantísima sobre la situación en Cataluña, qué es lo que está pasando allí. Daniel, nos va a dar un panorama de los problemas que hay por allí, por Europa. Nos faltan, tengo que reconocer, nos falta quien nos hable desde el África, quien nos hable desde Asia. Bueno, tampoco podemos, desde un modesto programa, cubrir todo el planeta Tierra. Sí quería hacer referencia que todavía siguen los ecos del debate del día domingo, quién ganó el primer debate presidencial. Yo diría quién perdió el debate presidencial. Yo creo que en realidad el perdedor de ese debate es nuestro pueblo, porque teniendo una audiencia muy importante, es decir, existiendo millones de argentinos que siguieron ese debate, nos fuimos a dormir prácticamente con las manos vacías. Realmente no tuvimos propuestas para resolver los gravísimos problemas que tenemos. Se habló, sí, mucho de la pobreza, se habló del hambre, que son los temas más acuciantes, no hay nada más dramático ni nada más urgente, pero no se planteó cómo se irían a resolver estas cuestiones. En un contexto difícil para la Argentina, porque uno podría decir que este aumento muy, muy grande de la pobreza, muy grande, en fin, entre 4 y 5 millones de nuevos pobres entre el 2015 y el 2019, pero que había 12, 13 millones anteriormente, quiere decir que estamos en unos 16, 17 millones de pobres. Uno podría pensar, fue el sacrificio, conforme lo que dice Mauricio Macri, que hubo que hacer para poder relanzar la economía. No, el Fondo Monetario Internacional está interpretando que este año no solo no se relanza la economía, sino que tiene un 3,1% de caída del Producto Bruto Interno. Es decir, que la suma de los bienes y servicios que vamos a producir es 3% más pequeño que en el 2018, que ya venía cayendo. De manera tal que, ahí estamos, pero uno podría decir, es el sacrificio que hubo que hacer para parar la inflación. Quiero decirles que el Fondo Monetario está pensando en una inflación para todo este año del 57,3%. ¿Y qué va a pasar para adelante? Conforme el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, la economía va a seguir cayendo el año próximo. De manera que en este contexto no hemos tenido el caudal de propuestas que se correspondería con las necesidades que tenemos los argentinos de vivir en una sociedad un poquito más justa. Quiero decirles que hace unos minutos parece que murió Cacho Castaña, el cantautor talentoso, autor de muchos tangos realmente de enorme repercusión. Acaba de fallecer, así que es una ingrata noticia, aunque venía con tantos problemas de salud y tantas veces lo venían internando al pobre Cacho, que a los 77 años ha dejado de funcionar aparentemente su corazón, y aquí lo tenemos. Ahora vamos a tratar de comunicarnos. Así como hay malas, también hay buenas. Apareció en Punta Indio esta chica, Abril,
que realmente es una noticia tremenda, porque uno va incorporando la angustia de una chiquita que parece desaparecida, que se pierde contacto con ella, que pierde el contacto la madre, que pierde el contacto los vecinos, que la busca la policía, que la busca la justicia, que la busca, que preocupa absolutamente a todos, ¿eh? Y bueno, de pronto hoy a las 7:20 de la mañana, creo, apareció Abril, y la verdad es que bueno, fue un alivio muy grande, una enorme emoción, porque imagínense lo que es, prácticamente se estaban por cumplir una semana donde la niñita, uno empieza a pensar lo peor, y aunque yo no seguía este caso de cerca, realmente la buena noticia, ¿eh? Así que una mala y una buena para hoy. Quiero decirles que nuestro compañero, amigo de Neuquén, Lucas Arias, con el cual cada tanto hablamos, ha publicado un tuit muy interesante, sumamente interesante, porque él justamente está en Neuquén, allí toda la zona de Vaca Muerta, y dice lo siguiente: los candidatos a presidente de Estados Unidos, sin pelos en la lengua, hablan de prohibir el fracking en la cuna misma del fracking. Ahora, cuando en Neuquén planteamos el debate, todo el mundo salta. Bueno, evidentemente la vida democrática es que se puedan plantear las cosas, y qué interesante que el balance que puedan estar haciendo algunos presidentes de los Estados Unidos es que el costo ambiental, lo que se llama el pasivo ambiental que deja el fracking, pueda ser superior al activo monetario que pueda producir esta forma de extraer petróleo, rompiendo la roca, destruyendo la roca, penetrándola con taladros, y luego, después de taladrar, meterle cañerías y agua y químicos a altísima presión para que se rompa la roca y libere el gas y el aceite que en ella está, y se pueda recuperar para generar energías, una suerte de energía acumulada que se libera luego a través de un motor a explosión o quemando el gas. Entonces dicen, bueno, el pasivo ambiental puede ser superior. De manera tal que, qué interesante que Lucas esté también abriendo este debate con mucha valentía, porque piensen ustedes que en Neuquén una de las fuertes esperanzas de trabajo, de vivir mejor, etcétera, etcétera, está puesta en Vaca Muerta, y abrir un debate al respecto para algunos parece un sacrílego, pero en realidad me parece a mí que es valiente, y que bueno, me parece que abrir ese debate vale incluso para administrar, si se quiere, la explotación futura de Vaca Muerta. Vamos a tratar de ir a un tema musical, y ver si podemos comunicarnos con nuestro amigo Modesto Guerrero. Aquí seguimos en La Brújula. Ustedes saben que se han dado los premios Nobel de Economía, y se lo han dado a 3 economistas que avanzaron en el tema del combate a la pobreza. La verdad que me interesa mucho este tema, creo que nos debe interesar a todos los argentinos. Creo que ellos, digamos, trabajaron en países más pobres que el nuestro, o zonas por lo menos de extrema pobreza, y realmente me parece muy bien, pero creo que hay que tener algún cuidado. Este premio se lo han dado a 3 personas. 2 de ellas son un matrimonio. Abhijit Banerjee, un economista indio nacido en Calcuta; Esther Duflo, francesa, que es la segunda mujer en ser galardonada con el Nobel de Economía, que tiene 46 años y que por tanto es la persona más joven que ha recibido el premio Nobel hasta aquí, y otro economista, Michael Kremer, que en este caso es estadounidense,
y es un hombre que da clases, creo que en Harvard, sí, en la Universidad de Harvard. Bueno, la Academia Nacional Sueca se los ha dado por haber trabajado sobre la pobreza y haber hecho algunas experiencias que pueden ser de interés. Lógicamente que habría que profundizar. Dicen que a través de tareas de campo, de investigaciones, de experiencias, hicieron, por ejemplo, la siguiente experiencia. ¿Qué pasaba con las tasas de vacunación, que lógicamente todos sabemos que son fundamentales para preservar la vida de las personas, en particular de los niños, ¿no? Aunque hay una corriente ahora que es antivacunas, lo cierto es que científicamente se ha demostrado que las vacunas salvan vidas, prolongan la vida, mejoran la vida, ¿eh? Y entonces ellos en esa tarea de vacunación observaron que aumenta drásticamente si va acompañado con algún tipo de premio, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que en una zona determinada la tasa de vacunación era de apenas el 5%, y cuando en cambio hubo un incentivo de que junto a la vacunación del niño se le daba a la madre o al padre o al familiar que llevaba al niño una bolsa de lentejas, la tasa de vacunación saltó al 37%. Es decir, que hubo un impacto muy positivo cuando había un incentivo. Ahora digo, hay que tener cuidado porque el incentivo de una bolsa de lentejas está demostrando que si una madre, un padre, un familiar lleva a un niño a vacunarse porque en el medio hay, como incentivo le dicen ellos, una bolsa de lenteja, estamos hablando de una situación humana realmente dramática, porque si no existiera la bolsa de lentejas, no lo llevaría, y en cambio lo llevo porque voy por la bolsa de lentejas. Esto habla la situación en la cual van cayendo millones de seres humanos, que es una situación tremenda. Lógicamente que el hecho de que ellos aporten elementos, me parece que es muy, muy, muy valioso. Pero me parece que hay que tener cuidado porque la primera resolución al problema de la pobreza sigue siendo la posibilidad de darle a la gente un ingreso básico a todos y cada uno de los seres humanos. Nosotros en la Argentina deberíamos empezar y ser, no seríamos los primeros, porque ya hay muchas experiencias, pero podríamos ser los primeros que lo hagamos a escala nacional. Ningún país íntegramente ha experimentado esto, aunque lo hacen de manera indirecta los países centrales. Y a través de ese ingreso básico universal, indudablemente empezaríamos a resolver el problema de la pobreza. Da la impresión de que si alguien va por una bolsa de lentejas a vacunar a un niño, y el niño, una vez que está vacunado y nos comimos la bolsa de lentejas, no veo muy bien cómo se resolvería luego el problema de la pobreza. En fin, creo que hay una cantidad de experimentos que habría que analizar, que habría que estudiar, que deberíamos tratar de comprender, por ahí de comprar los libros a partir de los cuales estas experiencias están allí explicadas, pero lo que nos llega a través de los medios de comunicación a mí me deja como sabor a poco. Muy noble el objetivo, pero muchachos, de la pobreza se sale teniendo un poco de dinero en el bolsillo, y esta es la tarea que tienen que hacer. Y la verdad es que algunos dicen bien, no nos dicen, bueno, expliquen cómo hacen para ponerle un poco de dinero en el bolsillo. Y la respuesta que tuvo un candidato el otro día, bueno, expliquen ustedes por qué le ponen toneladas de dinero en el bolsillo a los banqueros, de dónde sale ese dinero. Y ese dinerillo, que es un ingreso básico universal, en el bolsillo,
para que la gente deje de vivir en la pobreza, lo que hace básicamente es ir al consumo de elementos indispensables para la vida, de manera que reaniman la economía. Alguien nos podría retrucar, bueno, pero esa plata se va a gastar mayoritariamente en alimentos. Y uno tiene que contestarle, pues bien, la Argentina está en capacidad de satisfacer toda la demanda interna que haya en alimentos, con lo cual va a ser beneficioso para la economía, para las empresas, para el comercio, y para el bienestar humano, para la salud de la población, y además nos va a seguir dejando un saldo para la exportación de una enorme magnitud, porque en la Argentina se producen alimentos para muchos más habitantes de los 45 millones de habitantes que somos aquí. Por tanto, el ingreso básico universal es la respuesta más lógica y directa, pero parece que la Academia Sueca no quiere reconocer esto, prefiere todas aquellas acciones, aquellas investigaciones muy complejas, pero que son mucho más sofisticadas y queda mejor entonces premiarlas. Yo recuerdo que el mal de Chagas casi se había erradicado en la Argentina. Lamentablemente, las crisis sucesivas hicieron que el mal de Chagas se reinstalara en nuestro país. Quiero decir que erradicar el mal de Chagas no es solo una tarea factible para los países del primer mundo, porque hace unos años fue erradicada en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, erradicada totalmente. Y la Argentina no pudimos erradicarla totalmente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando estábamos avanzando contra el mal de Chagas, la crisis del 2001, 2002, 2003 hizo que se distanciaran las fumigaciones contra la vinchuca y entonces no pudiéramos resolverlo el problema. Al contrario, las vinchucas comenzaron a multiplicarse y reinstalaron el problema del mal de Chagas. Entonces vinieron unos investigadores a investigar la genética de la vinchuca, cosa que me parece muy bien, pero pensar que vamos a combatir el mal de Chagas estudiando la genética de la vinchuca, cuando lo que hay que hacer es combatir la vinchuca a través de las fumigaciones y evitar los ranchos más pobres en los cuales la vinchuca encuentra su hábitat natural para vivir y multiplicarse, me parece a mí como de ciencia ficción. Me parece como algunos de ciencia ficción que dice que los problemas de los seres humanos en el planeta van a estar cuando salgamos al cosmos y vayamos, no sé a qué estrella, a buscar soluciones. No, la verdad que me parece que son soluciones que están al alcance de la mano, que son sencillas, que las podemos resolver, y que como hay intereses políticos en el medio, no terminan por resolverse. Así que va mi beneplácito por la entrega del Premio Nobel a quienes no hacen una investigación teórica, sino que va por el combate a la pobreza. Por ese lado apruebo, y por otro lado desapruebo el hecho de buscar caminos muy intrincados para resolver problemas que son más sencillos, más accesibles. Bueno, volvamos acá, al terreno de la política. La expresidenta y actualmente candidata a vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ayer habló allí por el Calafate, aseguró que se deberá investigar para encontrar a los responsables del actual endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Reivindicó los controles de cambios y la política económica de su gestión y se refirió al actual presidente Mauricio Macri como Chispita. Chispita, le dijo, es el presidente de la Nación. Aunque aclaró que lo decía con respeto. Bueno, es una aclaración. Bueno, está en campaña, presentó su libro y dice algo que yo comparto. Dice que los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se la llevaron. De los 38.000 millones que entraron del FMI, se fueron 30.000 millones de dólares en meses. Y dice ella que lo reflejó
claramente en el debate Alberto Fernández. Y que va a ser un deber de la Argentina poder establecer esto y un mecanismo para que no pueda volver a suceder. Eso lo dijo en el Polideportivo Municipal, allí en el sur de nuestro país. Quiero decir que me parece excelente que sepamos todo lo referido al endeudamiento. Pero me parece que durante los 12 años y medio del kirchnerismo no se auditó la deuda heredada. Y la deuda heredada tiene, esta deuda que todavía pesa ahora sobre nuestros hijos y ahora sobre nuestros nietos, es una deuda que tiene su origen en la dictadura militar. Y es una deuda que la justicia, a través de Alejandro Olmos, investigó y determinó que era básicamente un gran fraude. Es decir, que no era una deuda, sino una estafa al pueblo argentino. Que era una deuda odiosa porque la había contraído una dictadura militar. Y que ya deuda odiosa era una categoría que había establecido un presidente de los Estados Unidos y presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando dijo, hace ya un poco más de un siglo, que las dictaduras o los gobiernos de facto que tomaban deuda y eso no traía aparejado ningún beneficio para el pueblo de esa nación no tenía por qué pagar esa deuda. Bueno, esa deuda que viene de la dictadura pasó por etapas. Llegó el gobierno de Alfonsín, que no pudo resolverlo, y fue parte del problema y de la caída anticipada del gobierno de Alfonsín. Después vino Menem. Menem entregó todas las empresas del Estado, entregó YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, Obras Sanitarias de la Nación, Segva, entregó todas las empresas argentinas y hizo el plan Brady y dijo, bueno, aquí ya no va a haber más problemas con la deuda. Sin embargo, la deuda retomó su curso, él terminó, Menem, con una deuda importante, le heredó a De la Rúa una deuda importante, y motivado en esa deuda se produjo la crisis del año 2001 que tanto dolor, muerte, trajo a la Argentina. Y siguió la deuda sin investigarse. Y después vino el gobierno de Néstor Kirchner y tuvo la gran oportunidad de investigarla. Le pagó al Fondo Monetario Internacional 9.000 y pico de millones de dólares entre fines del 2005 y principios del 2006, con lo cual se saldó toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional por anticipado, sin que se hubiera tampoco investigado por qué teníamos esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero se dijo que era para recuperar soberanía. Bueno, está bien, estaba la plata, se pagó, listo. Pasó hace más de 10 años, listo. Pero el resto de la deuda siguió sin que se la audite. Y yo recuerdo perfectamente en el año 2010, cuando el diputado Fernando Pino Solanas, que no cumplía el rol que está cumpliendo hoy, sino que realmente estaba en un rol mucho más nacional, si se quiere, planteó que había que auditar la deuda. Y todos los bloques de la Cámara de Diputados dijeron sí, hay que auditar la deuda externa. Nadie paga una boleta sin ver que la mercadería o el servicio ha sido entregado correctamente, ¿verdad? Esto lo hace usted en su casa, lo hace cualquier comerciante. Paga después de ver. Bueno, la Argentina venía pagando, ya hacía prácticamente 3 décadas, pagando sin auditar qué había pasado con ese dinero. Pues bien, no se hizo la auditoría. Vamos a ir a un tema. Bueno, aquí estamos, aquí luchando con las comunicaciones, que siempre son difíciles, y observando también cómo esta mala noticia que ya a la cual le estamos dedicando acá con Héctor, que es el fallecimiento de este enorme cantautor Cacho Castaña, que venía internado, ya venía mal.
Y bueno, y como todos los días tratando de tener los mejores reportajes, y hoy tenemos alguna pequeña dificultad, pero no deja eso de digamos de sacarnos de los problemas que estamos teniendo, de los problemas que estamos viendo, de las noticias que nos van llegando, de las preocupaciones de todos los días, cómo estamos avanzando económicamente, donde la mala noticia del día de hoy es que el dólar no sigue subiendo, que a la Argentina le están faltando dólares, que como decíamos antes, la deuda no terminó por extinguirse, la deuda volvió a crecer a partir del año 2016, han entrado más de 100.000 millones de dólares, pero a la Argentina le faltan dólares, eso hace que mucha gente vaya para preservar sus ahorros, para huya del peso y vaya a los dólares. Eso hace que haya una enorme presión, que el Banco Central esté en estos momentos liquidando sus reservas, de manera que estamos entrando en una situación de potencial inestabilidad que económico-financiero que torna difícil el panorama para los próximos meses. Creo que esto es lo que falló el otro día, quizás no lo quisieron decir, pero alguien debió haber asumido cómo se resuelve esto. Y creo que ahora, aquí y ahora, cómo se resuelve. Y creo que habiendo dos economistas en el debate del día domingo, como José Luis Esper y como Roberto Labaña, quizás ellos que tienen pocas chances de alcanzar la presidencia de la Nación, debieron haber dicho cómo se puede encarar esto. Desde mi punto de vista, esto se puede encarar cambiando básicamente la política que está implementando el Banco Central de la República Argentina, pero me parece que ellos debieron haberlo dicho, y lógicamente que eso hubiera tenido algún tipo de repercusión sobre los mercados, pero es preferible resolver un problema más allá de lo que digan 1, 2 o 3 días los mercados, que es el problema, el drama que nosotros tenemos en nuestro país. Parece que estuviéramos, a ver qué van a decir mañana los mercados. Si hacemos las cosas bien, los mercados pueden opinar de una o de otra manera, pero a los 2 o 3 días o los 4 días, los mercados van a acomodarse y van a entender que se hicieron las cosas bien. Si se sigue esta idea de qué es lo que van a decir en el minuto a minuto los mercados, lo que vamos a estar haciendo es esta cosa que está haciendo el gobierno en términos económicos, que termina generando una situación cada vez más inestable, porque no hace falta ser un economista profesional, como no lo somos virtualmente los que estamos aquí en el programa o quienes nos escuchan, para darse cuenta lo siguiente, que si el Banco Central se queda sin reservas, en un momento la demanda de dólares se vuelve de tal magnitud frente a la ausencia que la tendencia es que se vaya a las nubes. Y eso es uno de los principios de la hiperinflación. Cuando el Banco Central se queda sin posibilidades de intervenir y sin una referencia con un volumen de reservas significativo, entonces el dólar tiende a dispararse sin que el Banco Central pueda intervenir activamente o disuasivamente. Entonces lo que el gobierno debía hacer, desde mi punto de vista, y es lo que debieron haber dicho los candidatos, es fortalecer las reservas del Banco Central, no liquidar reservas, que es lo que está haciendo. ¿Para qué liquidar reservas? Para estabilizar el dólar. ¿Para qué quiere estabilizar el dólar? Para ver si el presidente puede dar vuelta a la elección. Entonces se queman los dólares para ver si el presidente puede dar vuelta la elección. Y aquí, por la reelección del presidente Macri, se quemaron los más de 100.000 millones de dólares de deuda que entraron tanto del sector privado como del Fondo Monetario Internacional, y la verdad que las consecuencias están a la vista. Fracaso total y absoluto. Esto es lo que ha faltado. Y volviendo al tema de la deuda, y finalmente tampoco se investiga la deuda. Yo creo que cuando Cristina Fernández de Kirchner dice que hay que investigar
la deuda de estos 4 años, tiene toda la razón del mundo. Pero digo, de paso que vamos a investigar esta deuda de los últimos 4 años, investiguemos la deuda de los últimos 40 años, porque ahí va a salir buena parte de la explicación de por qué estamos tan mal los argentinos. Una parte de la explicación de por qué estamos tan mal los argentinos tiene que ver con la deuda perpetua, y aquí lo hemos hablado con Héctor Giuliano, que él sí es el mayor especialista que hay sobre el tema de deuda, un verdadero auditor de la deuda, y él explica por qué se trata de una deuda perpetua, es decir, una deuda que no se termina de pagar nunca. Y tanto es así que el acreedor, el que presta el dinero a la Argentina, cualquier acreedor, lo primero que hace es saber si su deudor tiene capacidad de repago de la deuda. Y la Argentina no tiene capacidad de repago de semejante deuda. ¿Y entonces por qué prestaron? Prestaron porque no se trata de que la Argentina pague, se trata de que Argentina permanezca permanentemente endeudada para extraer de la Argentina un flujo permanente de riqueza que se va del país empobreciéndonos a todos, a los centros económicos, nativos o extranjeros. Pero va entonces de nuestro pueblo una masa de riqueza para pagar intereses de una deuda usuraria que no se termina de pagar nunca. Tan impagable es que los propios técnicos del Fondo Monetario Internacional están diciéndonos que hay que reestructurar la deuda. Y los grandes fondos de inversión dicen exactamente lo mismo. Solo que los grandes fondos de inversión dicen que el sacrificio lo haga el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional dice, no, nosotros queremos cobrar toda la deuda, que el sacrificio lo hagan los fondos de inversión. Pero ambos, el sector privado y el organismo financiero internacional, comprenden que Argentina tiene que refinanciar la deuda, tarea que le cabe al próximo gobierno. Y tarea que ya no puede cumplir el gobierno de Mauricio Macri porque es el responsable de este endeudamiento y de esta deuda de tal volumen que se ha transformado en impagable y cuyos intereses van a pesar sobre el presupuesto nacional quizás mucho más de lo que sea el gasto en salud, de lo que sea el gasto en educación, o de lo que sea el gasto en seguridad, o lo que sea el gasto en justicia. De manera que cuando dicen hay que recortar el gasto público, lo primero que se debería hacer es no tener gasto público para pagar intereses parasitarios de una deuda que nada le significó a nuestro pueblo. Así es, triste pero así es. Bueno, vamos a un temita y luego la tanda de la radio y después nos estamos comunicando con Lucas Gui. Espero que tengamos mejor suerte. Bueno, seguimos aquí, muy, muy interesado en observar el esfuerzo enorme, mientras nos comunicamos con Lucas Gui, el esfuerzo que se hace en decir que se refuta una idea a través de argumentos que son falsos. Es interesante porque uno dice, ¿para qué tomarse el trabajo de refutar una idea? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de refutar una idea? Yo soy socialista desde muy pibe y lógicamente que vengo estudiando el tema desde hace muchísimos años. Y hace un tiempo, unos pocos años, empiezo a sentir que empiezan a hablar mal del socialismo, ¿verdad?
A pesar de que hay experiencias socialistas brillantes, como la de los países nórdicos, pero empiezan a hablar mal. Y, y me preguntaba por qué. Hasta que un día me empecé a explicar por qué era. Era porque los jóvenes en los Estados Unidos comienzan a revalorizar el socialismo, comienzan a diferenciar el socialismo de lo que fue la experiencia de la Unión Soviética, de lo que fue la experiencia del bloque aquel, de aquellos países que estaban del otro lado de la cortina de hierro, como se decía en otra época, y empezaron a valorar entonces la posibilidad de que una sociedad socialista fuera superior a otra capitalista, y por eso vienen los ataques. Pero bueno, eso lo vamos a charlar dentro de un ratito, después de poder conversar con nuestro amigo sobre cómo viene la cosa aquí, en esta área tan importante del Gran Buenos Aires, donde en 2015 hubo un avance importante por parte de Cambiemos, no solo ya en Vicente López, San Isidro, sino también en lugares como Lanús, como Quilmes, como Morón, y, y bueno, ahora da la impresión, después de las PASO, que estarían retrocediendo estas experiencias de Cambiemos, y sería interesante un poquito analizar si retroceden por la gestión local o retroceden porque el clima general, el clima nacional, los ha llevado a esa situación, ¿verdad? Es decir, a veces, como en el Gran Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, todavía sufrimos la lista sábana, entonces se vota, el peso del presidente de la nación es muy grande y tenemos ya la comunicación, ¿sí? ¿Cómo? Hola, ¿estamos en contacto con Lucas? Hola Mario, un gusto escucharte. Ay, Lucas, estaba haciendo tiempo a la espera de que pudiéramos comunicarnos. Estamos hablando con el intendente de Morón, mandato cumplido, Lucas Gui, y candidato a intendente para la elección del próximo 27 de octubre. Lucas, queríamos preguntarte cómo estás viviendo estos últimos días de campaña, con qué expectativa, qué es lo que estás receptando por parte de las vecinas y los vecinos. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, con mucha intensidad, Mario, la verdad que aprovechando cada momento entre las horas de clase que vos sabés que sostengo como profesor para compartir un encuentro con vecinos, con estudiantes. Esta mañana estuve tempranito en una escuela, charlando con el último año en una escuela secundaria, con comerciantes, bueno, estuvimos el fin de semana en un comedor. La idea es poder hacer llegar nuestra propuesta, nuestro proyecto, recoger también muchas inquietudes, demandas. La verdad que hay mucha gente que no la está pasando nada bien y poder tener el pulso directo de eso en el territorio está bueno para, si efectivamente logramos nuestro propósito el próximo 27 de octubre, devolverlo en políticas públicas, ¿no? Concretas. Bueno, ese es el desafío. Bien, ahora te hago una consulta de tipo política. ¿Vos sentís que está prevaleciendo la cuestión local o que en realidad el fracaso de orden económico y sus consecuencias sociales es lo que arrastra a los intendentes de Cambiemos en el área metropolitana? Yo creo que hay una confusión de ambas cosas. Me da la sensación que es difícil disociarlo. La gestión macrista en sus tres dimensiones ha golpeado y mucho a los territorios del conurbano. Si uno ve cuál ha sido el proyecto en lo estratégico para nuestro país de la gobernabilidad macrista, da la sensación que uno puede encontrar algún programa para el norte vinculado a energías renovables, para el centro, al desarrollo del complejo oleaginoso, para el sur, Vaca Muerta, y para el conurbano se quedaron sin plan. Uh-huh. Y eso se expresa en el territorio con cosas bien objetivas, bien tangibles. Morón no tenía comedores escolares, por ejemplo.
hoy tiene 50 comedores escolares. Amigo. Morón no tenía el nivel de vacancia en los comercios, con alrededor del 20-25% de los locales vacíos o con el nivel de rotación que tiene actualmente. Morón tenía pedidos de empresas para instalarse en el Parque Industrial La Cantábrica. Hoy hay naves desocupadas. En Morón, en términos generales, los adultos mayores podían acceder a través de distintas políticas a sus medicamentos. Hoy eso casi que se ha tornado un privilegio. Había una programática vinculada al acceso a la vivienda, eso hoy está ausente. Y no todo es imputable al programa económico nacional. También ha habido en lo provincial y en lo territorial, en lo local, un apego a un ideario de cómo se gobierna, de cómo se lleva adelante la gestión pública, que me parece, a mí, puedo estar equivocado, ha provocado más deterioro que beneficio para la comunidad. Uno ve el estado actual del hospital municipal. Es cierto, se me podrá decir, bueno, pero acaban de inaugurar un centro de atención primaria en Castelar Sur, es cierto, es un dato objetivo y hasta lo celebro. El tema es la falta de racionalidad, ¿no? Porque vos inaugurás un centro de atención, un efector nuevo en momentos en que tu principal efector está casi paralizado. No lo digo yo, lo están planteando los profesionales, el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital. Es como que vos estás en tu casa, tenés una parte de una habitación prendida a fuego y te pones a pintar la cocina. Claro. No está necesariamente mal pintar la cocina, el tema es el sentido de la oportunidad, las prioridades. A mí me parece que en ese sentido seguramente acusan el golpe de una orientación económica que ha sido mala para la vastísima mayoría de nuestro pueblo, pero tampoco es que hubo un programa político, económico, social muy distinto en los territorios. Porque si no, y tal vez, bueno, lo verifican las próximas elecciones, si no, electoralmente se tendría que ver una disociación. Y yo no lo veo esa disociación. Me parece que lo que hay es una voluntad mayoritaria de cerrar una etapa y empezar a escribir otro capítulo desde el 10 de diciembre. Pero bueno, hay que confirmarlo el próximo 27. Efectivamente, hay que confirmarlo. He visto también, te voy a entretener un par de minutos más nada más, Lucas. Tranquilo, tengo tiempo. He visto pintadas de Ramiro en la propia pintada está la tijerita y dice corten aquí. ¿Qué perspectiva le ves que la gente disocie justamente a Ramiro Tagliaferro de la gobernación y de la presidencia de la nación? Yo creo que no es un problema de que la gente, la comunidad sepa si se puede o no cortar. La gente sabe, de hecho Morón ha dado muestra de que tiene una cultura política vinculada a eso. El desafío está en si la gestión ha hecho lo suficiente, si ha construido los motivos necesarios por los cuales la comunidad apueste al corte de boleta y quiera preservar la gestión porque entiende que ha habido un cambio significativo en sus condiciones de vida. Eso obviamente lo vamos a ver el próximo 27 de octubre. Naturalmente yo tengo una mirada sesgada, pero tiendo a creer de que no se han construido los motivos suficientemente sólidos para que un elector esté enojado con la orientación de Macri, pero esté plenamente contenido en el desarrollo de la gestión local. Claro. Creo que eso no va a pasar me parece, en Morón y en ningún territorio en donde exista una voluntad mayoritaria de dar vuelta a la página. Me parece a mí, que no tiene que ver con una cuestión instrumental, ¿no? De que la gente si sabe o no que puede cortar, si vale o no vale el voto, eso está resuelto y hay antecedentes. La cuestión es política, si se han construido o no los elementos, los motivos para que eso efectivamente suceda. Bueno, va a haber cambios seguramente también en Morón. Si tuvieras que definir tus 3 o 4 prioridades y cómo alcanzar los objetivos de estas prioridades, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que la agenda social se impone. Y cuando digo la agenda social es lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, procurar que las familias vuelvan a alimentarse alrededor de la mesa en el hogar, reconstituir ese espacio por lo que tiene en términos
términos de alimentación, de calidad nutricional, pero también del el valor afectivo, simbólico, pedagógico que tiene eso. Muy bien. Me parece que la agenda social implica también todo lo vinculado a lo productivo, la emergencia laboral, tratar de que no haya un despido más en Morón, y ahí tiene que haber una gestión estatal, tanto nacional, provincial como local, articulada para que no se pierda un empleo más, al contrario, se revierta este proceso y se empiecen a generar puestos de trabajo. La situación es crítica en el segmento joven, de 18 a 30 años, Claro. estamos en el 23%. La agenda social y la emergencia tiene que contemplar lo habitacional, así que rápido hay que pensar de qué manera se generan políticas públicas para que la gente pueda acceder a la vivienda, ya sea vivienda propia o el sistema de alquiler. No descarto ninguna variante, lo importante es que se pueda contar con el ejercicio de ese derecho tan elemental. Y lo educativo, ¿no? La agenda social me parece que tiene que ver con esto, con que cada escuela pueda tener las condiciones para que se pueda impartir el ciclo lectivo sin mayores dificultades, con la certeza de que los pibes y las pibas van y hay un docente focalizado en la enseñanza y el aprendizaje, y no como en buena medida sucede hoy, la centralidad la tiene la alimentación. Bueno, una cosa está atada a la otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orientando recursos y viendo si hay margen para aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, que lo puedan hacer efectivo, para que esta, que para mí es una situación crítica, disponga de los recursos para poder satisfacer esa necesidad. Bien. Respecto de la obra pública, ¿qué estás pensando? En términos de obra pública, nosotros ahí tenemos dos dimensiones. Una, lo inmediato, que tiene que ver con el mantenimiento en general del espacio público, el equipamiento, de la red vial. A mí me da la impresión que no se está utilizando al máximo de su capacidad instalada la operatividad que tiene el propio municipio, que se ha descansado mucho de la intervención en el espacio público, en empresas, se ha terciarizado la intervención municipal en empresas, lo cual no está necesariamente mal. Lo que sí creo es que se ha hecho en desmedro de lo que la propia planta puede hacer, que siempre es mucho más económico. Y después otra dimensión que tiene que ver con lo estratégico, con el mediano plazo, con volver a construir algunos proyectos. Tal vez no se harán de un día para el otro, seguramente no van a ser de un día para el otro, pero que prefiguran o anuncian el Morón que nos gustaría habitar y hacia donde queremos direccionar buena parte de los esfuerzos, no solo de un gobierno municipal, sino de las instituciones que le dan vida, cuerpo y contenido a esta ciudad, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos de Morón en términos productivos, en términos comerciales, en términos de innovación para el 2030? Algo similar a lo que se hizo en la etapa anterior con el Morón 2020, pero ahora repensando la ciudad en función del diagnóstico actual y de cara a 10, 15 años adelante. Bien, y la última de mi parte, Lucas, y te agradezco mucho la amabilidad que has tenido de salir al aire por los micrófonos de Radio La Luna. Te pregunto por la gestión ambiental, es decir, ¿qué están pensando en términos de arboleda, en términos de espacios verdes, en términos, por ejemplo, aunque sea de una parte de los terrenos del ferrocarril que están en estos momentos utilizados como obrador para el soterramiento? Y no te voy a preguntar por el soterramiento porque es una obra que escapa a la escala municipal, pero básicamente del tema ambiental, que es preocupación fundamentalmente de la gente joven, como sos vos y como son los pibes que están queriendo, que están participando activamente porque no se siga con esta situación de cambio climático y en fin, con este proceso de deterioro ambiental que nos va a llevar realmente a una crisis tremenda. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, en los terrenos, en todo el corredor de Rivadavia. Hay que volver a discutir qué uso le damos a este espacio y de qué manera lo democratizamos, sacándole el mayor provecho posible, en un ejercicio deliberativo donde la comunidad pueda expresarse. Naturalmente que eso va a requerir de acuerdos con el Estado Nacional, porque está bajo la órbita del Estado Nacional,
pero hemos desarrollado también cierta gimnasia para poder enhebrar acuerdos y explotar estos espacios como lo hicimos con la base de Morón, donde bueno, actualmente está la reserva, las viviendas, un polo deportivo, un parque industrial. Bueno, yo creo que este escenario tiene que ser también objeto de un proceso de similares características, donde el norte lo pongan los vecinos, y ahí pueden surgir cosas diversas, pero que tendremos el desafío de saber implementarlas. No solo ese espacio, yo tengo expectativas también con una buena parte de la base de Palomar, me parece que puede ser objeto también de la democratización de ese activo, ¿no? Tener 550 hectáreas, bueno, una parte importante hoy está afectado al desarrollo de la actividad aeroportuaria, pero que también eso merece toda una discusión, y esa discusión está enmarcada en una discusión que es más general, inclusive en relación a qué hacemos con esa base y cómo la capitalizamos de la mejor manera posible en la ciudad, ¿no? Y así como recién señalaba lo de Morón, ¿por qué no pensar que Palomar puede tener un proceso de similares características? Hay mucha discusión, pero en donde la comunidad termina apropiándose de ese activo que es maravilloso, ¿no? Tener ese espacio con esa biodiversidad en el medio de la ciudad, tan urbanizado, densamente urbanizado. Bueno, yo me reuní con distintas organizaciones, una de las últimas es Isla Verde, que está planteando generar una reserva ahí también. Yo la verdad que estoy entusiasmado, si efectivamente logramos el resultado deseado el próximo 27, de poder seguir dotando a la ciudad de más y mejores espacios públicos, sabiendo el impacto que esto tiene en la calidad de vida y sobre todo en el goce y la recreación y el esparcimiento de los sectores populares, ¿no? Cuando es un espacio público cuidado, de calidad, eso se termina, la comunidad, la familia lo termina viviendo con mucha alegría. Bien, vos sabés que por casualidad te tengo que hacer una pregunta más. Sabés que la radio está en el Palomar, y vos estabas señalando las 550 hectáreas, y en el mismo momento estábamos viendo un avión que pasaba muy cerca de aquí, generando realmente una contaminación sonora de enorme magnitud, frente a la cual hay una queja de muchísimos vecinos que a nosotros nos ha llegado. Ahí piensan abrir un debate, piensan abrir un espacio de diálogo para ver cómo se resuelve esto. Sí, absolutamente, Mario. La verdad que yo creo que la justicia se ha visto forzada a tomar algunas decisiones que a mi criterio debió tomar la política. Digo, me refiero en su momento fue a instancia de la justicia que se llevó adelante una audiencia pública, si mal no recuerdo, en la biblioteca Sciufra, en Palomar, ya con el aeropuerto funcionando. Ahora, hace algunas semanas, la justicia dispuso una restricción a la operatoria en el aeropuerto en una franja horaria de la noche. Digo, me parece que la justicia ha ocupado el lugar que debió ocupar la política y que esas decisiones debieron haber sido fruto no de una jueza que seguramente muy bien intencionada adopta esas medidas, sino a partir de la deliberación de una comunidad que, escuchándonos entre nosotros, advierte que hay beneficios y perjuicios producto de una actividad nueva y que intentará potenciar los beneficios al máximo, pero también reconoce que existen perjuicios y que hay que abordarlos. Y si esos prejuicios, por ejemplo, eran el descanso y el derecho lógico que tenemos todas las familias al descanso y estaba alterado por la actividad del aeropuerto durante la noche, digo, ¿por qué no fue una decisión de la política restringir eso? O ver de qué manera se generan las compensaciones ambientales que una actividad de esta naturaleza genera en el impacto en el entorno circundante al aeropuerto. Me parece que faltó eso, faltaron los ámbitos de diálogo, de intercambio, en donde los especialistas pudieran exponer, los vecinos que sintiesen que tuviesen algún perjuicio pudiesen exponerlo y recibir algún tipo de respuesta con relación a eso. Parece que se hizo de manera precipitada, fue un hecho consumado, se priorizó el negocio de una empresa, por lo que podría haber sido el negocio de la ciudad, en el mejor de los sentidos, ¿no? Bueno, trabajo, producción, pagan impuestos, se revitaliza una zona, se añaden un montón de otras actividades. Morón tiene muchas escuelas vinculadas a la actividad aeronáutica, ¿no? La propia Técnica 4 que está en la base, el Instituto INAC que funciona en la base de Morón, que es otra secundaria técnica especializada en aeronáutica, la ingeniería en aeronáutica de la UTN regional AEDO, en Newbery, en Don Bosco, que está, vereda de por medio.
Entonces, me parece que se podría haber hecho un plan vinculado a la actividad aeronáutica, aeroportuaria. Nosotros teníamos una mirada en relación a eso, pero sin llevarse puesto al disenso, digamos, ¿no? Dando lugar al disenso y ver de qué manera se construye una decisión que se parezca lo más posible al interés general. Las democracias no son siempre unanimidad, las democracias son debate, discusión, conflicto, y quien decide tiene que poder valerse de todas las opiniones e intentar tomar la decisión que mejor represente el interés general. A mí me parece que esta construcción, que este ejercicio, que esta dinámica no se dio. Bueno, nosotros lo que nos proponemos es llevarla adelante. Bien, bien. Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo. A vos, Mario. Te deseo lo mejor, y el domingo a la noche sabrás si sos nuevamente intendente de Morón. Así será. El domingo 27. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande, un cariño al equipo de la audiencia. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Lucas Gui. Ha sido muy claro, creo que un candidato joven que ha madurado, que lo veo en capacidad de hacer una muy buena intendencia. La verdad es que creo que se puede superar a sí mismo, porque ya tiene 6 años como intendente en Morón, se puede superar a sí mismo y bueno, es una expectativa en la cual están mirando muchísimos vecinos y vecinas, bueno, a la espera de que al cambio sucedido en 2015 le sobrevenga un nuevo cambio sucedido en 2019. Bueno, creo que podríamos alivianar mi intervención con un muy buen temita en un día donde hemos perdido a Cacho Castaña, pero hemos tenido la gratísima noticia de que Abril, esta niña de Punta Indios, ha reaparecido para felicidad, diría, de su mamá, de su familia, de sus vecinos y de toda una cantidad de gente que estaba preocupada porque ya hacía una semana que había desaparecido. Así que buenas y malas en un día como hoy, como todos los días, la vida es un balance. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, Marcos de Salta, desde Salta nos está enviando, un abrazo para Marcos, que es un gran amigo. Dice: comparto tu opinión de investigar la deuda externa de todos los gobiernos, pero hace una observación: el pago total de la deuda al FMI por parte de Néstor fue para evitar los controles, no voy a poner la palabra, no te estoy censurando, pero dice para evitar todos los controles y poder administrar los recursos públicos, eso lo agrego yo, con altos grados de arbitrariedad e inescrupulosidad. Bueno, también dice que Menem puso un presidente de Ferrocarriles Argentinos que finalmente para cerrar estos ferrocarriles, cosa que es cierta, es decir, durante el gobierno de Menem se cerraron miles de kilómetros de vías ferroviarias, en un contexto donde todo lo público, todo lo que integrara a la nación, todo lo que fuera estatal, debía ser o bien privatizado o bien destruido. Ahora los amigos peronistas no recuerdan que dentro de estos 24 años que gobernó el peronismo desde 1989 al día de hoy, de estos 30 años de vida democrática, 24 los gobernó el peronismo, y los amigos peronistas se olvidan que más de 10 años los gobernó Carlos Saúl Menem, con el apoyo de todos los que después dijeron que no conocían a Carlos Saúl Menem. Bueno, hay que hacerse cargo de todo, muchachos, de las buenas y de las malas, Y la verdad es que la vida democrática de este país tiene una carga muy importante del peronismo, que yo no lo estoy criticando. No tengo por qué criticar. Lo que vota el pueblo está bien, listo. Ahora no estoy criticando, simplemente digo que hay que hacerse cargo, porque para el 2023, de los últimos 34 años, 28 habrán sido gobernados por el peronismo,
Y bueno, hay que hacerse cargo, en fin. Yo por otra parte soy socialista, creo que tenemos que autocriticarnos que no hemos podido construir una alternativa de gobierno, una alternativa de poder con un programa atractivo para nuestra población, y eso es lo que nos toca a nosotros, ¿eh? Mientras que la derecha, a través de Macri, renovó su cara, y a través de otras personas, la derecha renovó y logró generar una expectativa. Después fracasó, pero logró generar una expectativa que lo llevaron a la presidencia de la Nación. Bueno, los socialistas venimos en deuda desde hace mucho tiempo, así que no es criticar a nadie, alguien tiene que gobernar, pero se tienen que hacer cargo también de que buena parte de la destrucción de esta Argentina tiene que ver con pésimas políticas que se ejecutaron desde gobiernos de origen, digamos, de origen peronista. Bueno, les decía, se ataca al socialismo conceptualmente, entonces dicen que hay un experimento que se lo atribuyen a Javier Zuley, que refuta el socialismo, dice. Es lindo porque es tan falso que evidentemente no refuta nada, pero para quien se queda en la superficie parece que sí hubiera sido refutado el socialismo. Entonces, lo que habla es en contra del esquema distributivo e igualitario, ya no de dinero, sino de recursos, no recursos económicos, sino de las notas de una clase. Entonces, ¿qué ocurre? Para una clase, entonces llegan los alumnos, bueno, vamos a tomar una prueba. Entonces, claro, hay alumnos que estudiaron y sacan un 10, hay otros que estudiaron menos, sacan un 7, hay otros que estudiaron poco y sacan un 4, y están los que no estudiaron nada y sacan un 0. Entonces, ¿qué hace el profesor? El profesor suma todas las notas, las divide por el número de alumnos y las distribuye en forma equitativa. Entonces, digamos, todos sacaron 5,5%. 5,5 puntos. Entonces, lógicamente, eso que va a decir, bueno, el tipo que no estudió nada y de pronto saca un 5,5, ese tipo se siente en la gloria. El tipo que estudió un poco y tenía un 4, bueno, subió un poco. Ya el que estudió algo, tenía un 7 y le bajan a 5,5, ese se siente afectado. Y el que había estudiado mucho y saca un 10 y lo bajan a 5,5, ese se ve totalmente defraudado. Entonces, ¿qué ocurre? Para la próxima prueba, los que no habían estudiado siguen sin estudiar, porque es buen negocio no estudiar. En cambio, los que estudiaron mucho ya no tienen el incentivo de estudiar y se tiran a la marchanta. Y todo esto termina en un fracaso rotundo. Decía entonces, ¿cómo es el experimento? Que claro, a la próxima prueba, ya los que habían estudiado mucho, desalentados, no estudian tanto, y entonces baja el promedio de todos, porque los que no habían estudiado siguen sin estudiar, los que habían estudiado dejan de estudiar, y entonces se produce una suerte de desaliento generalizado. Y entonces en ese desaliento generalizado, la conclusión es que el socialismo no funcionaría. Lo que pasa es que eso no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo. Eso que dicen podría hasta ser cierto, pero no tiene nada que ver con el socialismo. Eso directamente es un disparate donde no se pone con justicia una nota con respecto al que estudió 10 se le pone 10, al que estudió nada se le pone 0. Punto. Es decir, ahí no hay nada para redistribuir. Eso es un verdadero absurdo. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Existe o no existe la igualdad? Bueno, hay que definir en dónde existe la igualdad, y lo dice nuestro himno nacional. Nosotros cantamos libertad, libertad, pero también cantamos ved en el trono a la noble igualdad. ¿Pero de qué igualdad estamos hablando? No de la que dice Javier Zuley. Es otra igualdad. Ejemplo, cuando vamos a votar, cada ciudadano
vale un voto. Recuerdo, allá por 1982, el diario La Nación estaba en contra de esto y decía que el voto tenía que ser calificado. ¿Y cómo se calificaba el voto? Una tarea imposible. Ninguna sociedad tiene un voto calificado. Ahora, supongamos una persona de 60 años, profesional, científico, y un chico de 16 años, que por primera vez va a votar. ¿Valen igual los dos votos? Sí, valen igual, valen uno. Quiere decir que ahí vale la igualdad, porque la dignidad humana de uno y del otro son idénticas. Por eso cada ciudadano vale un voto. Y ahí sí vale entonces la igualdad. ¿Y en qué otro caso podríamos hablar de igualdad? Pues bien, hablemos de un piso material de dignidad humana que debe ser igual para el 100% de la población. Pero no estamos hablando de las posibilidades de desarrollo posterior, donde cada uno puede llegar y elevarse hasta donde quiera, hasta donde sus alas, hasta donde su imaginación, su dedicación, su trabajo, en fin, lo lleve. Cada uno que llegue hasta donde llegue. Pero, ¿qué queremos decir con un piso de dignidad? Queremos decir que cada niño, adolescente, cada mujer o cada varón o cada anciano puedan tener garantizado un piso de dignidad que tiene que ver con un ingreso mínimo garantizado, con una atención de su salud garantizada, con una posibilidad de capacitarse hasta un mínimo absolutamente garantizado, de vivir en una vivienda digna también garantizada, de no tener que sufrir las inclemencias del tiempo, como los 7.000 compatriotas que prácticamente están en la calle en la ciudad de Buenos Aires y muchos otros que también lo hacen en el área metropolitana. Es decir, hay un piso de dignidad humana que la sociedad le puede garantizar a todos. Eso es la igualdad. Después, lógicamente, que somos todos diferentes. No puede ganar lo mismo el que trabaja 10 horas por semana que el que quiere trabajar 60 horas por semana. Tiene que ganar más el que trabaja 60 horas por semana. No puede ganar lo mismo el que ha evitado la capacitación y hacer un trabajo de altamente calificado que aquella persona que se ha preparado a lo largo de la vida para ofrecer un trabajo altamente calificado. Lógicamente que no pueden ganar lo mismo. De manera que el ejemplo es un ejemplo falso. Pero también, dentro del ejemplo, podríamos decir que podríamos mejorar ese piso de dignidad. ¿Y cómo se mejoraría, Masitelli, ese piso de dignidad para los estudiantes que no han estudiado nada o lo han hecho de manera insuficiente? Bueno, al que se sacó 10 está aprobado y listo. Lo felicitamos, ha estudiado mucho. El que sacó 7 está aprobado, no hay problema. Adelante, sigue aprobado. Y el que sacó 0 le decimos, te vamos a dar una nueva oportunidad, no te vamos a desaprobar. Vamos a darte una nueva oportunidad, volvé, estudiá, no te desaprobamos hoy. Y de esa manera nosotros logramos generar una nueva oportunidad para aquel que se equivocó en una ocasión. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestro amigo Daniel de Abrante, que siempre nos acompaña acá y ahora está en Europa el tipo. Así que, Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando mejor que antes. Y de todas maneras, la señal aquí no es muy buena. ¿Dónde estás? Por la altura. Estoy en este momento en el Cabo de Formentor, en Mallorca, que es un extremo de la isla. Es una Hola. zona muy bonita. Estás en Mallorca, pero no tenemos buena señal, Daniel. ¿Vos nos estás escuchando? ¿Hola? No. Parece que estuviéramos transmitiendo con elementos de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra.
Sí. Bueno, entonces lo vamos a dejar Ahí, para ahí el próximo engan- programa, porque ya voy a estar en Alemania y voy a tener buena señal, y hay unas cuantas cosas que me gustaría comentarles, pero bueno, quedará para el próximo programa, si te parece. No, ahí tomamos. Si tenés algo para comentar, lo Bueno, intentás. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que... no, ayer hablamos con Rodrigo sobre el tema de Cataluña, pero dejemos ese tema. ¿Qué otro tema tendrías para comentarnos de lo que está ocurriendo en Europa y te haya llamado la atención? no, dos o tres cosas. Una respecto del tema de Cataluña, es sin lugar a dudas el tema central en la política española, sí, está todo teñido por ese tema, y el proceso de noviembre, ¿no? Pero quizás lo que nos resulte a los argentinos más interesante es empezar a descubrir similitudes en los procesos políticos que se están viviendo, ¿no? Tanto en Argentina como en España, y esto tiene que ver con cómo están evolucionando las sociedades, no más allá de las particularidades del momento de crisis que vive la Argentina. Sí, hay una percepción de la política muy similar a la que tenemos en nuestro país. Hay un agotamiento de los partidos políticos, se está viviendo un vaciamiento también aquí Bueno, ahí se corta. las señales de la No, ¿Me escuchás? No, vamos a dejarlo para la semana que viene, si te parece. Vamos a decir que has hecho una introducción. Bien. Bueno, te deseamos lo mejor desde acá y nos volvemos a comunicar y vamos a tratar de salir con mayor nitidez, porque así es imposible la transmisión. De acuerdo, quedamos así, entonces nos hablamos el lunes de la semana que viene. Perfecto. Un abrazo para todos. Bárbaro. Un abrazo, Daniel, y cariños para Adriana. Bueno, nos hemos comunicado, el hombre está en Mallorca, pero la señal no parece del todo buena, y bueno, hasta aquí hemos llegado, Hasta aquí hemos llegado. Así que, bueno, con todas las interrupciones que ha tenido, el ejemplo que les estaba dando, fruto de este intento de comunicación con Daniel de Abrantes, que es el otro conductor de este programa, les decía que evidentemente cuando se habla de estas cosas no se hablan correctamente, y es uno de los problemas. Uno de los grandes problemas que tiene, me parece, la democracia, como planteaba recién Daniel, es que ha perdido buena parte de la cultura, la profunda cultura democrática que supimos tener en algún otro momento. Y esto es parte del problema cuando la política se termina reduciendo a frases muy pequeñas que no dicen nada, a chicanas políticas, a pequeñas mentiras con las cuales yo desprestigio al otro, a desvirtuar la profundidad del pensamiento de unos o de otros. Entonces se llega a una situación de desorientación, que es en la cual, creo yo, están los pueblos. Hay una enorme desorientación, y la política hace poco por iluminar. Entonces, bueno, Masitelli, si eso no es el socialismo, eso que dice Javier Zuley no es el socialismo, cosa que a todas luces, y que el concepto de igualdad hay que entenderlo de otra manera, qué nos podría decir usted qué es el socialismo? El socialismo básicamente es la idea de tener un sistema ético a partir del cual definir objetivos y planificar para alcanzar esos objetivos. Eso es el socialismo. Tener una ética a partir de la cual se determinan los objetivos sociales, ambientales, educativos, sanitarios, científicos, tecnológicos, etcétera, y establecidos estos objetivos se hacen los planes correspondientes, es decir, tiene que ver con una planificación ética y democrática. Eso es el socialismo, no es otra cosa. Entonces lo que primero que hay que hacer es
establecer cuáles son los objetivos. Y esos objetivos hay que pasarlos por el tapiz de la ética. El tapiz de la ética es la que nos dice si está bien o está mal. Y como es una disciplina, a veces es difícil determinarlo. No es tan sencillo. Pero esa disciplina, el arte de esa disciplina, evoluciona con el debate político que los políticos deberían dar de cara a la sociedad. Entonces, cuando esos objetivos nobles, esos valores sinceros, son socavados por intereses económicos primitivos, se termina destruyendo la posibilidad de desarrollar una vida social armónica, de progreso colectivo y de bienestar general. Entonces, este es el problema a partir del cual algunos intereses privados dicen no, que no se planifique, y que tampoco se establezcan objetivos. ¿Por qué no nos vamos a establecer objetivos humanos, objetivos sociales, como les decía, o ambientales? ¿Por qué no? Bueno, porque justamente, si usted lo que ha desarrollado es tecnología para extraer petróleo, si usted lo que ha desarrollado es tecnología para quemar ese petróleo, y a usted no le interesa que vengan ambientalistas a decirle, mire, esto es un balance y acá estamos viviendo un cambio climático que pone en riesgo la supervivencia, quizás no de nuestra generación, pero sí la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces ahí tenemos que entrar a debatir. Pero claro, como usted tiene un interés inmediato que es ganar plata y tiene una tecnología para ganar plata, no le interesa ningún debate. Ahora, cuando usted desde ese interés económico desarrolla su actividad, hace planes. ¿Y por qué si usted hace planes no quiere que la sociedad planifique? ¿No hemos observado que en la Argentina ya no se entregan más programas de gobierno? Ya no se le dice más a la gente que quiero que usted me vote porque quiero hacer esto, quiero llevar adelante estas ideas. Después vemos si son mejores o peores, si tienen éxito o fracasan. Pero estas son las ideas que quiero, y estos objetivos los quiero hacer a través de estos planes. Entonces eso tiene racionalidad, entonces yo lo voy a votar a usted porque usted dice qué es lo que quiere hacer y me dice cómo va a alcanzar eso que quiere hacer. No, la Argentina se ha vaciado de contenido. Acá se dicen frases genéricas. Vamos a poner el país de pie. ¿Y cómo mido después si el país está de pie o de rodillas? La verdad que es una frase. O pobreza cero. ¿Y cómo vamos a alcanzar la pobreza cero? No, es una frase. Entonces, hay una disputa política con frases altisonantes, frases huecas, frases sin contenido, sin soporte y sin que después se las cumpla, como no se cumplió la revolución productiva y el salariazo de Carlos Menem y la defensa de la nación y la unidad latinoamericana que había prometido Carlos Menem. Después hace todo lo contrario y al tipo, después de emitir esas frases, le dicen, ¿y por qué no dijo lo que iba a hacer todo lo contrario? Porque si hubiera dicho lo que iba a hacer, la gente no me hubiera votado. Entonces se ha roto en la Argentina este pacto de honor que debe haber entre el elector y el elegido. El elegido le tiene que pedir, usted vóteme porque yo voy a hacer esto, y el otro lo vota porque va a hacer eso y después lo va a controlar para que lo haga. Nada de eso ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque en términos generales interfiere el poder económico. Y el poder económico es un poder absolutamente inmediatista, porque de lo que se trata es de ganar el máximo en el menor tiempo. Entonces el poder económico, cuando usted le habla del mediano o largo plazo, no le interesa. Al poder económico, cuando usted le habla de la próxima generación, que estamos deteriorando la calidad del ambiente, que estamos desertificando tierras, que estamos destruyendo bosques, que estamos contaminando ríos, que estamos llenando el mar de plásticos, que el calentamiento se da por los gases de efecto invernadero. Bueno, pero yo tengo un dinero y quiero que me rinda para la semana que viene.
Bueno, y entonces, eso a mí no me interesa. Entonces, si el poder político termina subsumido bajo las garras del poder económico, terminamos en esta Argentina decrépita, fracasada, en ruinas. Si en cambio recuperamos la política, si la volvemos a poner en el escalón de la ética, en la definición clara de los objetivos y en los planes claros para alcanzar esos objetivos, vamos a salir de esta situación decadente en la que estamos. Ahora, ¿de quién es responsabilidad hacerlo? Y es responsabilidad de todos. Es responsabilidad mía, porque hace muchos años que estoy en política, y ahora tengo la suerte de tener un micrófono a mi alcance, pero también es la responsabilidad de los que son candidatos a presidente, es la responsabilidad de los dirigentes intermedios, pero también es la responsabilidad de la sociedad toda. Porque si la sociedad no golpea la puerta de un partido político para pedirle el programa de gobierno, ese partido tampoco tiene incentivo en hacer un programa de gobierno. Y si no tiene un programa de gobierno, cuando llega al poder, se siente liberado de hacer lo que fuere, porque total no asumió ningún compromiso. Y así nos va. Entonces la responsabilidad es de todos. Cuando hay dictadura, la responsabilidad es de los dictadores, pero cuando hay democracia, la responsabilidad es de todos. Todos somos ciudadanos originariamente iguales, todos valemos uno igual al otro. Entonces, la decepción que tienen los pueblos, muchas veces, con sus dirigentes, también tienen que ver con la desidia de los pueblos, con la comodidad de quedarme a mirar televisión y no ir a reclamarle al dirigente político para que me explique tal o cual cosa. Entonces, así se van generando estos círculos viciosos, de los cuales, por decepción con la política, más me divorcio de la política, y como me divorcio de la política cada día es peor. De ese círculo vicioso es del que tenemos que salir. ¿Y se puede salir? Claro que se puede salir, pero hay que volver a establecer una sociedad con valores éticos y capacidades técnicas. Si no tiene ética, la técnica puede ser destructiva, pero si solo tiene ética y no tiene técnica, la ética puede ser solamente discursiva. Hay que unir las dos partes, la ética y la técnica. Y bueno, y aquí vamos cerrando este nuevo capítulo de La Brújula en la Luna, y ya le vamos cediendo el paso a Paco Rodríguez, con España en el recuerdo, que nos va a llenar los oídos y el corazón con las mejores canciones españolas, que siempre las selecciona él dentro de un tumulto enorme de canciones, las que él considera mejor. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Para nosotros ha sido un placer hacer este programa con los sobresaltos que se corresponden y siempre tratando de poner cuestiones que tienen que ver con asuntos que no se tratan en otros lugares, con asuntos más complejos. Muchas veces resulta infinitamente más sencillo dedicarse a pasar música solamente y hablar de fútbol, de vedettes, de escándalos del mundo del espectáculo, pero nosotros preferimos meternos con temas más difíciles, más complejos, más densos, más pesados, menos radiales, si usted quiere, pero que tienen que ver con el futuro colectivo, tienen que ver con el futuro colectivo mucho más que aquellas cosas menores que nos entretienen, pero que no nos aportan nada sustancioso. Siempre tratamos de dejar algún mensaje y hoy creo que hemos dejado más de uno. Nos despedimos, hasta el lunes próximo, chau.